Entramos ya a la parte del corto y tengo aquí el placer de presentar a Jonathan Moreda, el popular Johnny, el gran amigo y el director de animación y el responsable de toda la parte gráfica de Aider Nieltan y del cortometraje El niño que escuchó el silencio, ¿no? Entonces, vamos a hablar ya del corto propiamente dicho y cuando conversamos y preparábamos la conversación, pues decimos desde dónde salimos y hacia dónde llegamos, ¿no? Y ahora lo voy a saludar a Johnny y le voy a preguntar si recuerda ese inicio y esa primera animación, ¿cómo recuerda ese prototipo que desarrollamos junto a Aprendo de Loja en 2015? Mientras lo voy proyectando y para que vean dónde inició este proyecto que termina hoy, no termina, sigue y ha evolucionado hacia lo que es El niño que escuchó el silencio. Johnny, bienvenido. Hola, muy buenas, muy buenas. Mucho gusto de saludar, estar por aquí y estar en este momento ahora de que sí, lo que hablábamos antes, ¿no? Que dónde empezó todo esto, la calidad que conseguimos en su día, lo inexpertos que éramos en muchos aspectos, ya no solo a nivel técnico, sino a nivel narrativo, a nivel muchos aspectos. Pero bueno, todo el mundo tiene que empezar por algo y este fue nuestra primera prueba, nuestra primera toma de contacto con este proyecto que lleva siendo un sueño durante muchos años. Y bueno, para conseguir algo bonito hay que pasar por momentos como este, ¿no? De darte cuenta de que todavía no sabes lo suficiente como para llegar a conseguir lo que quieres hacer. Bueno, y a pesar de la diferencia de calidad, igual es un proyecto del que podemos sentirnos orgullosos porque arrancamos así. Sí, por supuestísimo, claro. O sea, encantado de ver este resultado y sabiendo la poca experiencia que teníamos, sin duda el resultado fue muy aceptable y Bueno, muy y contentos de ello. había otra cosa, ¿no? Que acá lo volvemos a ver mientras lo volvemos a ver, que había otra cuestión, y es cuánta gente trabajó para poder tener este resultado, ¿no? O sea, cuántos animadores involucraste y se involucraron en este proceso para poder hacer. ¿Lo recuerdas? Sí, aquí fuimos 3 personas y si no recuerdo mal, fueron como unos 4 meses de trabajo, partiendo totalmente desde cero, sin utilizar absolutamente ningún recurso de galería o demás, sino que lo construimos todo absolutamente nosotros, incluidos personajes, animaciones y demás. Así que fue un proyecto de bastante trabajo, la verdad. Bueno, y a partir de esto, de esta necesidad que fue la primera prueba, surgió otra cuestión, ¿no? De decir, ¿cuánto cuesta presupuestar y decir, esto costaría hacer una serie de animación? Y al tirar los números dijimos, resulta imposible que nos compren esta cuestión de venderla, ¿no? De poder comercializarla por la capacidad de recursos que implicaba, no únicamente humanos, sino recursos también técnicos para poder montar todo. Y a partir de eso fue que comenzó a nacer AIDE y esa necesidad de decir, bueno, algún momento lo haremos, algún momento lograremos hacer esta serie de animación que hemos planteado. Esperemos el tiempo a ver qué nos trae. Y fue lo que nos fue trayendo fue el desarrollo de los motores de videojuegos, la posibilidad de trabajar en tiempo real, la posibilidad de incorporar diversos tecnologías nuevas y como dice Johnny también la posibilidad de ir aprendiendo uno, lo que formamos parte de este equipo, Johnny, yo, Sena, Paul, Padrón, eh, mejorando la narrativa y aprendiendo, ¿no? También ahí había un logo que fue muy importante en el desarrollo que era Golazo, que era una plataforma digital de narración de fútbol que estuvimos los dos mundiales anteriores creando formatos digitales y que al final nos ha devenido en esto, en la posibilidad de hacer una animación ya de un cine a nivel que se puede comercializar ya en grandes plataformas y que es lo que es el niño que escuchó el silencio. Bueno, aquí me preguntan, voy a empezar por la pregunta que me pregunta todo el mundo, es ¿cuánto tiempo se demoraron en hacer esta serie, este cortometraje? Yo me he puesto hacia atrás y digo,
se me hace difícil decir cuándo empezamos, ¿no? Porque en realidad ha sido un proceso que al principio empezó siendo un teaser dentro de los productos para comercializar la serie La Esférica, que es el todo de este proyecto. Y me acuerdo que estábamos sentados en la combi de Majo, yendo en la mitad del mundo y comenzamos a conversar de la posibilidad de hacer un corto. Dijimos, 3 minutos. Dijimos, 3 minutos. Estamos, ¿no? Y nos decían, están locos, 3 minutos, ¿cómo va a ser? Creo que van muchos meses del proceso, pero ya de ponernos, sentarnos a hacerlo, ¿cuánto tú tienes una idea? Más o menos he hecho cálculos, porque como dices, es difícil de calcular, porque este es un proyecto que hemos ido haciendo en nuestros ratos libres, por así decirlo, o mientras lo compaginamos con nuestros trabajos diarios. Y más o menos el cálculo que me da es más o menos en torno a los 6 meses, medio año más o menos ha sido el cómputo global para llegar a tener esta pieza que hemos creado. Unos Bueno, 6 meses más o menos han sido. 6 meses y de aquí va ya la parte ya metiéndonos en el corto. ¿Por dónde se empieza un corto? Lo primero que empezamos fue la construcción de escenarios, ¿no? ¿Cómo se construyeron los escenarios de este corto? ¿Qué técnicas se utilizaron y cuántos escenarios fueron también? Pues sí, como bien dices, esta producción ha sido un tanto atípica a como suelen ser las producciones habituales, que por lo general se suele partir de unos diseños, unos bocetos previos, por lo general algún ilustrador, idea y demás. Y en este caso lo que hicimos fue centrarnos muy bien en la zona en la que queríamos estar, en la zona en la que queríamos ubicarnos. Decidimos que fuese la zona de la Albufera de Valencia y en base a eso comenzamos a hacer una búsqueda de referencias de barracas que son las casas tradicionales de aquí de la zona, viendo cómo estaban decoradas, viendo que el feeling, dónde estaban ubicadas y en base a unas cuantas imágenes de referencia que vimos sobre las barracas más digamos, características de la zona, haciendo una mezcla de todas ellas, conseguimos el diseñar el escenario principal, que es la barraca de nuestro protagonista, del abuelo, y donde están los nietos jugando y demás. Después pasamos ya al mundo de fantasía, digamos, que es la antigua casa de Iniesta, que en este caso no teníamos ninguna referencia real, no teníamos ni idea, entonces básicamente lo que se decidió hacer fue hacer un escenario en el que visualmente nos diese una buena imagen, obvio, basado en una casa antigua, ya que estamos hablando de cuando ese niño era un niño, con lo cual estamos hablando de los años 80 y después tenemos el escenario del estadio, que basándonos en el estadio de la final de Sudáfrica, básicamente se ha hecho una recreación de ese escenario donde fue la final. Después hay otro escenario que es un escenario donde vemos las televisiones, donde el abuelo visualiza todos sus recuerdos y todos esos momentos históricos. Y ese escenario surgió, se me ocurrió, la verdad, cuando estaba viendo la serie de Stranger Things. Hay un personaje que es el conspiranoico, un periodista, el conspiranoico, y en su salón tiene un montón de aparatos electrónicos, televisores y demás, y me gustó esa estética y fue ahí cuando decidimos armar ese escenario de televisiones, entrar entre las teles, ver las distintas noticias, un poco de no saber si es un escenario real o si lo está imaginando el abuelo, o un poco esa sensación. Johnny, y luego Pancho ya nos contó hace un momento el tema de los metahumanos y de cómo se construyeron y cómo está. Otra de las partes que innova esta cuestión, este corto, es el tema de la animación.
Cuéntanos un poco cómo fue animado, cómo fueron animados sus personajes y todo el movimiento que fue realizado en este cortometraje. Bien, como bien has dicho, en este proyecto, todos los personajes que hemos utilizado son metahumanos, que como bien ha dicho Pancho anteriormente, eh, son unos personajes que nos dan un realismo impresionante y que podemos customizar prácticamente a nuestro gusto. Además, que esos personajes ya vienen listos y preparados para poder cogerlos y poder animar tanto cuerpo como cara por medio de un control rig, que son unos determinados controladores para, digamos, como si fuese una marioneta, poder ir animando a nuestro personaje, o la técnica que nosotros hemos utilizado, que es por medio de trajes de captura de movimiento, en este caso los trajes de la marca Rococo. eh, Hemos hecho grabaciones de cada una de las acciones de cada uno de los personajes, con lo cual somos nosotros mismos los que hemos dado vida a todos estos personajes. Lo que sí también hay hecho es, una vez tenemos esas animaciones grabadas por medio del traje, obviamente no son animaciones perfectas, con lo cual está la animación de captura de movimiento con una capa de animación por encima donde se corrigen los posibles errores que nos haya dado la captura de movimiento. Entonces, básicamente, la técnica que hemos utilizado para animar es captura de movimiento por medios de traje rococo con una capa de animación por encima en la que por medio del control rig de los personajes corregimos los posibles fallos que nos hemos encontrado. Y sobre encima de toda esa animación hacemos por medio de captura de movimiento facial, el reconocimiento facial y la animación facial de cada uno de los personajes. Entonces, el tremendo trabajo que significa la animación y todo lo que nos acaba de contar Johnny, viene el otro tema que es la construcción de las escenas, ¿no? ¿Cómo se construyeron las escenas? También hablabas de un proceso atípico. Y es un proceso atípico en realidad porque, a ver, aquí hablo yo un poquito de la parte del guión, ¿no? Construimos un guión gráfico y a partir de ese guión gráfico, Johnny empezó a crear las escenas, ¿no? Para graficar el tema de la escena que aparece en los televisores, por ejemplo, decíamos, necesitamos que se muestre los fracasos de España en los mundiales. Pero aquí el animador, en este caso Johnny, decía, bueno, pongámoslo así, ¿no? Pongámoslo de esta manera. ¿Cómo se construyeron esas escenas y cómo se fueron plasmando lo que son en la actualidad? Bueno, básicamente, gracias al programa Unreal Engine, eh, la facilidad que te da de poder estar visualizando en tiempo real el escenario, los personajes, sus reacciones, los reflejos de los materiales, los brillos, etcétera, etcétera, te da esa facilidad para ir creando sobre la propia marcha, porque tú ya te metes prácticamente dentro del escenario, ahí empiezas a moverte, lees el guión y es de, ok, aquí tiene que ocurrir esto y esto y esto, pero desde dónde lo voy a mostrar, desde qué cámara lo voy a mostrar, qué animación va a tener esa cámara, qué lente, qué desenfoque, etcétera, etcétera. Y eso antiguamente era un proceso que llevaba mucho tiempo, necesitabas de alguien que tuviese mucho dominio, mucho control de la situación, porque se lo tenía que imaginar todo eso previamente, porque los programas que teníamos para renderizar, para sacar imágenes eran muy lentos, con lo cual no podías estar haciendo prueba y error, porque los tiempos de producción se irían a algo súper extenso. El Unreal Engine lo que permite es sobre la marcha prácticamente ir creando, ir modificando, ir viendo qué encaja mejor, qué encaja peor. Con lo cual, digamos que es un proceso de creación de las escenas mucho más orgánico, donde podemos ir avanzando hacia adelante y hacia detrás en los distintos pasos de lo que es una producción. Con lo cual, entre Pedro y yo siempre estábamos en contacto directo para llevar un equilibrio entre lo que dice el guión
y lo que podemos hacer con esas cámaras para contar el guión. Entonces hemos estado siempre en ese equilibrio de el guión dice esto, pero podemos conseguir esto, llevémoslo a un término medio y ahí es donde poco a poco cada una de las escenas ha ido surgiendo. Sí, que fueron surgiendo de una manera orgánica y en un proceso diferente también para mí de trabajo, ¿no? Pues en general tú trabajas con un guión, dices, bueno, así se hace y viene el otro y te lo monta, pero en este caso no es tan así. Puedes decir así más o menos, luego viene de otra parte y luego encajas que esos diálogos a personajes de animación pueda tener. Después lo ves y parece que todo fuera facilito, pero realmente tiene mucho trabajo de poder estar coordinado y de que la Sí, narrativa calce con todo, ¿no? Y la otra parte es una parte muy importante, que el trabajo audiovisual que tiene que ver con la fotografía. Y aquí es la importancia del Unreal Engine también, Johnny. Eh, al tener un entorno controlado en el cual tú puedes elegir las fotografías, puedes elegir los cuadros en un amplio abanico, ¿no? Es decir, si pensamos en un proceso de que la fotografía en general puede ir de cierta manera hacia un escenario, acá, ¿cómo cambia ese proceso de fotografía? sí, sin duda. O sea, este programa, este motor, te da esa facilidad de que prácticamente te traduce a la perfección lo que es la vida real, lo que sería un rodaje de la vida real. A diferencia de que cuando rodamos en exteriores, cuando hacemos escenas donde no tenemos la iluminación bajo control, como es el caso del sol, las nubes, etcétera, etcétera, cuando tenemos que hacer un rodaje real, en la vida real, pues no tienes el control sobre cuánta iluminación va a hacer cuánto sol va a hacer ese día, cuántas nubes va a haber. Nos va a aparecer una nube en mitad de una escena y nos va a cambiar la iluminación en mitad de la escena. Todo eso, gracias a Unreal, lo tienes bajo control y tú decides lo que ocurre en cada segundo. Con lo cual puedes tener una escena hiperrealista, por así decirlo, en la que continuamente vas a tener una iluminación perfecta durante 10 días seguidos si quieres, porque tú tienes el control de todo eso. Con lo cual son herramientas que facilitan un montón la vida a la persona que está creando esa cámara, esa fotografía. Porque es lo que te digo, en la vida real tú puedes crear unas cámaras, unas ideas, el sol está allí de fondo, vamos a colocar la cámara aquí para que dé un reflejo, pero si tienes que hacer 3 tomas o 4 tomas y entre toma y toma pasan 5 minutos, no va a tener nada que ver la primera toma con la última porque el sol ya se ha movido en el tiempo, con lo cual ya no vas a conseguir lo que habías planteado previamente. Y el Unreal nos permite que podamos tener una y mil veces la misma iluminación o una iluminación en concreto para esta cámara, pero para la siguiente cámara me interesa que el sol se mueva un poco más a la derecha, podemos moverlo, podemos tener prácticamente una libertad y control total sobre lo que ocurre en la escena. Entonces, para los que tenemos que contar la historia, elegir qué cámara, qué lente, qué desenfoque, es brutal que el entorno no varíe nunca. Porque si va variando, tienes que ir adaptándote a esas variaciones, cambiando de lentes, cambiando de filtros, etcétera. Y aquí, pues, es permanente y bajo control cada detalle de la escena. Y Johnny, todo en tiempo real. y el tema del trabajo de los efectos visuales, ¿cómo se trabajó en este caso? Tú eres un experto en efectos visuales, trabajas en varias producciones que son de alta calidad a nivel global, que se pueden ver en grandes plataformas. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cuáles son los efectos visuales que tiene este cortometraje? Bueno, aquí cabe destacar que muchas veces la gente entiende como efectos visuales solo explosiones, disparos y fuentes de energía y rayos magnéticos, ¿no? Al final, efectos especiales es casi cualquier elemento digital o elemento que no pertenece a la realidad que metemos en una película. Con lo cual, en este caso, podríamos decir que la película al 100% son efectos Es especiales porque es full digital, ¿no? Pero sí que es cierto que en este corto
digamos, lo que se suele entender por efectos especiales los encontramos en el momento de la esfera, cuando cobra vida, cuando se enciende para contarle la historia a los nietos de nuestro protagonista. Y ahí vemos un montón de partículas, efectos de luces, efectos de desenfoque de movimiento, desenfoques de profundidad de campo, todo eso combinado dentro de Unreal. Postproducción, este proyecto solamente tiene corrección de color fuera de Unreal, pero el resto de efectos está todo hecho dentro de Unreal. Sabemos que si lo hiciéramos fuera se conseguirían mejores acabados, mejores resultados, pero nuestra idea era hacerlo todo dentro de Unreal, con lo cual tenemos desenfoques de movimiento, eh, aberración cromática, tenemos partículas de Niágara, tenemos un montón de elementos de efectos especiales que están todos integrados dentro de Unreal. Con lo cual, digamos que nuestra filosofía en este proyecto era que todo estuviese hecho dentro de Unreal, todo en un sequencer y todo poder visualizarlo dentro del propio Unreal. Con lo cual no teníamos que estar imaginándonos aquí va a ocurrir esto cuando lo hagamos en postproducción, aquí va a ocurrir lo otro, sino que dentro del propio Unreal teníamos todos los elementos que intervienen en cada una de las escenas. Esa ha sido nuestra máxima, que todo estuviera dentro de Unreal. Bueno, y hay otra de las cosas importantes es la estética, ¿no? El concept art, una estética... a ver, ahí entramos en las nuevas narrativas que tienen que ver con mucha gente. Dice, el otro día le ponía, le enviábamos una previa y a la gente, a Carmen del CI, decía, le mostré a mi hijo y decía, qué guay, decía, esto es como un videojuego en película, ¿no? ¿Cómo es esa nueva narrativa? ¿Cómo se construye ese concept art en este particular universo? Bueno, aquí, como estabas diciendo, el motor es un motor de videojuegos, pero que cada año lo están adaptando más y más al mundo del cine, con lo cual los métodos de renderizado, las técnicas de iluminación y demás cada vez son más parecidas a las de una película que las de que a los de un videojuego. Bueno, lo vemos desde hace años que cada vez esos dos mundos están mucho más cercanos el uno del otro. En este caso, sí que es cierto que queríamos conseguir un cierto nivel de realismo, pero no estábamos buscando el hiperrealismo. Entonces, aunque no sea muy apreciable o muy directo visualmente, todas las imágenes que vemos, pese a tener materiales PBR, que son materiales que nos dan reflexiones, que specular, normal map, etcétera, 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 que son los materiales que nos dan realismo, decidimos meterle por encima un pase de postprocesado que nos da todas las siluetas de todos los elementos CG tienen una pequeña línea negra, todas están silueteadas con una pequeña línea negra, lo que nos acerca, nos separa, nos rompe esos dos mundos del hiperrealismo y el cartoon. Con lo cual la idea era ver personajes realistas, pero que no nos hagan a nuestro cerebro creernos que son reales, sino que todavía conservemos esa estética del cartoon, de elementos silueteados con una línea, como si estuvieran dibujados, zonas de sombras, tienen zonas de sombras que se notan que no están bien difuminadas a propósito para que se vea que son sombras de personajes CG. Entonces, la idea era llegar a una mezcla de hiperrealismo con cartoon shader que nos mantenga en el mundo de la animación, que no nos haga en ningún momento creernos que esto puede ser real, sino que nos mantenga en el mundo de la animación continuamente.
pero al tener ese realismo los personajes podemos ver sus sentimientos, podemos ver sus reacciones, cómo funcionan sus expresiones faciales, etcétera, etcétera. Oye, Johnny, y para terminar, ya nos hablabas de la postproducción, que fue un proceso bastante poco, ¿no? Bastante reducido respecto a otros. Pero ¿cómo fue el montaje? ¿Cómo fue el montaje final? ¿Cómo fue el ensamble? Pues el montaje final, básicamente, este proyecto se renderizó a 4K de resolución, con un anti-aliasing de 32 samples, que eso lo que nos hace es que los desenfoques de movimiento, desenfoques de profundidad de campo, etcétera, etcétera, sean mucho más realistas. Eh, Después todo se sacó con un postprocesado dentro de Unreal, ya con un grain, con un noise que nos da esas chispitas que nos recuerdan a las películas de cine convencional. Y básicamente en postproducción pura y dura, lo único que se hicieron fueron correcciones de color, eh, y algunos ajustes en el timing de las escenas para darle más énfasis a algunas zonas, slow motion en otras zonas, para darle mucho más ritmo a toda la pieza. Pero básicamente el 95% de lo que vemos es tal cual sale de Unreal, tal cual el render de Unreal, porque básicamente es lo que queríamos. No queríamos renderizar frames en XR con 27 canales y eso dárselo a un compositor y que le meta 20 pases de composición por encima y transforme nuestra pieza en algo totalmente distinto, sino queríamos que Unreal nos diese el bloque grande de lo que después el espectador va a ver. Y básicamente un 90% de lo que vemos es lo que sale de Unreal directamente. Bueno, Johnny, para terminar, como artista, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente eso de haber parido un hijo, de haberlo soltado, Pues de verlo ya rodar solo, de verlo caminar? la verdad que sienta bien, ¿no? Después de tantos años con esta idea debajo del brazo, ¿no? De cuando empezamos a darle vueltas a todo esto y de repente ya está, que es lo que has dicho tú antes. Ni mucho menos esto termina aquí, ¿no? Pero sí que sin duda era uno de los puntos base para, para que este camino pueda continuar, ¿no? Había que pasar por esta fase de tener una pieza que poder enseñar donde ya digamos, ok, esta era nuestra idea y así es como se ve nuestra idea, así es como queremos que se vea, así es como queremos contarla y ya podemos hacerlo, ¿no? Ya podemos mostrar a la gente algo más que nuestra idea, con lo cual sienta bastante bien. Sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, Es bastante bien porque esa idea hemos pasado por adquirir la tecnología, por buscar los medios, por conseguir los recursos para poder hacerla, por la idea de haberla llevado a otro nivel y actualmente exacto, empezarla a ver caminar, pues evidentemente nos llena de orgullo y además nos da la posibilidad ya estamos conversando, qué puertas tocamos para que se haga realidad de esto en una serie, ¿no? Así correcto. que bueno, muchísimas gracias, como siempre un placer compartir camino y además de compartir camino, compartir proyectos, arte y de haber plasmado juntos un sueño que venía desde hace tanto tiempo y en el cual nos permite soñar con pies puestos sobre la tierra en hacerlo esto realidad, esta serie que se llama La Esférica y soñamos ya con hacer esa primera temporada. Hasta pronto y hasta siempre, Johnny. Muchas gracias por estar aquí y por estar siempre en todo, por el esfuerzo. Muchas gracias y a todos los demás, a toda la gente que ha formado parte de esto. Y sí, ah, no, ahí A nos seguir, vemos. a seguirla. Abrazo.